Soy Adalberto Urbina Briceño. Esta es la continuación de la clase sobre el derecho de los tratados. Y habíamos quedado en el punto 4, el consentimiento en obligarse. El consentimiento en obligarse está en el artículo 11 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que señala que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, la ratificación, aceptación, aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere convenido. La primera de esas formas es la firma, de la cual hablábamos ya en la clase pasada, y decíamos que la firma podía tener una doble finalidad. Decíamos que la firma podía ser el momento en el cual el Estado manifestaba una primera voluntad de llegar a ser parte en el tratado, pero no la voluntad definitiva en obligarse, porque esa se haría mediante un acto posterior, que generalmente es la ratificación, en cuyo caso la firma, cuando no había habido autenticación, la firma inclusive, además de cerrar las negociaciones, autenticaba el texto que se había negociado, pero también la firma puede tener otra finalidad, que es la de manifestar ya de una vez el consentimiento definitivo en obligarse y en ser parte en un tratado. En este caso, vamos a hablar de esta última posibilidad, cuando ya la firma per se manifiesta el consentimiento definitivo en obligarse por un tratado. Dice el artículo 12. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la firma de su representante cuando el tratado disponga que la firma tendrá ese efecto, cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido que la firma tenga ese efecto, o cuando la intención del Estado de dar ese efecto a la firma se desprenda de los plenos poderes de su representante o se haya manifestado durante la negociación. Para los efectos del párrafo 1, la rúbrica de un texto equivaldrá a la firma del tratado cuando conste que los Estados negociadores así lo han convenido. Y la firma de referéndum de un tratado por un representante equivaldrá a la firma definitiva del tratado si su Estado la confirma. Muy bien. Esto puede ocurrir de esta manera. Hay cierto tipo de acuerdos que ya sabemos que solo con la firma obligan, como son los llamados acuerdos en forma simplificada, que los celebran los ministros de Relaciones Exteriores o los jefes de misiones diplomáticas. Sí, los enviados diplomáticos, los agentes diplomáticos. Pero lo común es que la firma sea una primera manifestación de voluntad, pero que no obliga al Estado. En esos casos, cuando la firma requiere después el acto de la ratificación, hay que señalar que el Estado no está obligado por el tratado, porque no es parte todavía en el tratado, pero tiene una sola obligación, de acuerdo con la Convención de Viena, el artículo 18, que es la siguiente. Dice así: un Estado deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y fin de un tratado si ha firmado el tratado o ha canjeado instrumentos que constituyan el tratado a reserva de ratificación, aceptación o aprobación, mientras no haya manifestado su intención de no llegar a ser parte en el tratado. Y B, si ha manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado durante el periodo que preceda a la entrada en vigor del mismo y siempre que ésta no se retarde indebidamente. Es decir, cuando un tratado todavía no ha entrado en vigor y el Estado ya manifestó el consentimiento, bueno, tiene que abstenerse de realizar actos que vayan en contra del objeto y fin del tratado. Pero cuando no ha manifestado todavía ese consentimiento en obligarse, sino solo lo firmó, pero
lo firmó a reserva de ratificación, es decir, que falta la ratificación. El Estado no es parte todavía, pero también tiene esa misma obligación de no realizar actos que vayan en contra del objeto y fin, que frustren el objeto y fin del tratado. Eso, lamentablemente, hemos visto casos. Estados Unidos decidió boicotear el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Después de que Estados Unidos había sido el gran negociador del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y que Clinton fue de los primeros que firmó el tratado, pues que necesitaba ratificación, por supuesto. Cuando llega Bush al poder, Bush decide que no va a ser parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y bueno, ¿qué tenía que haber hecho? Lo que dice el 18, haber enviado una nota diplomática declarando que ya Estados Unidos no iba a formar parte del tratado, si no lo voy a ratificar. Pero no solamente Bush no hizo eso, sino que como para que no quedara dudas, mandó a hacer algo que no está previsto en la Convención de Viena, que fue mandar a retirar la firma que Estados Unidos había puesto. Y no conforme con eso, Estados Unidos chantajeó a una cantidad de países, sobre todo centroamericanos que dependen totalmente de Estados Unidos, y los obligó a celebrar unos tratados bilaterales con Estados Unidos, en los cuales se comprometían a que si un soldado estadounidense en sus países cometía un crimen internacional de la competencia de la Corte, no podía enviarlo a la Corte, sino tenía que enviarlo a Estados Unidos. Y esos países fueron en cola a firmar esos tratados con Estados Unidos porque necesitaban seguir obteniendo la ayuda del país. Entonces, esos actos que realizó Estados Unidos frustraban el objeto y fin del Estatuto de Roma de la Corte Penal. Y es un ejemplo de lo que puede hacer un Estado en violación de este artículo 18. Pero puede ocurrir que, como dice el artículo 12, ya la firma, si los Estados lo desean, sea la manifestación definitiva del consentimiento en obligarse y entonces el Estado ya entra a formar parte en el tratado con la sola firma, si los Estados así lo desean, ¿no? Y eso puede también ser la rúbrica, que son las iniciales del representante, o la firma ad referendum, que es una firma que requiere una confirmación posterior por parte del Estado, ¿no? Como dice el artículo 12. Después de la firma, tenemos en segundo lugar el canje de instrumentos, que está en el artículo 13. Señala así: el consentimiento de los Estados en obligarse por un tratado constituido por instrumentos canjeados, entre ellos se manifestará mediante este canje: A, cuando los instrumentos dispongan que su canje tendrá ese efecto, y B, cuando conste de otro modo que esos estados han convenido que el canje de los instrumentos tenga ese efecto. Eso ocurre mucho en los acuerdos en forma simplificada, ¿no? Que el canje de instrumentos ya constituye la manifestación en obligarse por el tratado. Después tenemos, en tercer lugar, la ratificación, aceptación o aprobación. Dice el artículo 14. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la ratificación. A, cuando el tratado disponga que tal consentimiento debe manifestarse mediante la ratificación. B, cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido que se exija la ratificación. C, cuando el representante del Estado haya firmado el tratado a reserva de ratificación. O D, cuando la intención del Estado en firmar el tratado a reserva de ratificación se desprenda de los plenos poderes
de su representante o se haya manifestado durante la negociación. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la aceptación o la aprobación en condiciones semejantes a las que rigen para la ratificación. Bueno, hay que señalar que la ratificación es la manera corriente en los tratados por las cuales el Estado se obliga, ¿no? ¿Qué es la ratificación? La ratificación es la aprobación dada al tratado por los órganos internos competentes para obligar internacionalmente al Estado. Hay que señalar que la autoridad competente para ratificar la determina el derecho público interno del Estado. Y hay que señalar que hay 3 sistemas en el derecho comparado que se refieren a la ratificación. Un primer sistema es el sistema de la competencia exclusiva del Ejecutivo. Es el sistema propio de las monarquías absolutas que quedan en el mundo. Fue el sistema del Japón de principios de siglo, del Segundo Imperio Francés y de la Alemania de Hitler y de la Italia de Mussolini. El segundo sistema es el de la competencia exclusiva del legislativo, que era el sistema de la Unión Soviética en los años de la Constitución de 1923, o el de la Turquía del año 24, o el de la Confederación Suiza. Y el tercer sistema es el de la competencia concurrente del Ejecutivo y el Legislativo, que es el de la mayoría de los países hoy en día, que el Ejecutivo ratifica, pero previa aprobación del tratado o previa autorización por parte del Legislativo. Ese es el sistema también de Venezuela. Hay que señalar que unas figuras análogas a la ratificación son la aceptación y aprobación. Dice el párrafo 2 de este mismo artículo 14, el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la aceptación o la aprobación en condiciones semejantes a las que rigen para la ratificación. Como les digo, la ratificación es la manera más común en la cual, sobre todo los grandes tratados multilaterales, prevén que se obligue al Estado con el tratado. Después tenemos, en cuarto lugar, la adhesión. La adhesión está en el artículo 15. Y van a ver que es algo diferente. Dice, el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la adhesión a cuando el tratado disponga que ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión. B, cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido que ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión. O C, cuando todas las partes hayan convenido ulteriormente que ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión. ¿Cuál es la diferencia entre la ratificación y la adhesión? La diferencia es temporal. La adhesión se realiza
en un momento posterior a la negociación, firma y ratificación del tratado. Tomemos como ejemplo la propia Convención de Viena y veamos el artículo 81. El artículo 81 señala que la presente convención estará abierta a la firma de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado o del Organismo Internacional de la Energía Atómica, así como todo Estado parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte en esta convención de la manera siguiente. 2 puntos. Hasta el 30 de noviembre de 1960, en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de la República de Austria. Y después, hasta el 30 de abril de 1970, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Fíjense ustedes, pues, que hasta esos momentos los estados podían firmar esta Convención de Viena. Pero después que pasan esos momentos, ya no lo puede firmar más, ¿verdad? Dice pues el artículo 82, la presente convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Artículo 83. La presente convención quedará abierta a la adhesión de todo Estado perteneciente a una de las categorías mencionadas en el artículo 81. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General. Y dice, artículo 84, la presente convención entrará en vigor el 30º día a partir de la fecha en que haya sido depositado el 35º instrumento de ratificación o de adhesión. Para cada estado que ratifique la convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el 35º instrumento de ratificación o de adhesión, la convención entrará en vigor el 30º día a partir de la fecha en que tal estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión. Al leer esto, y tomando como ejemplo esta propia convención, nos damos cuenta que la adhesión se produce cuando el Estado no firmó en su momento, en los momentos que el propio tratado preveía que se podía firmar. Entonces se le pasó ese momento, porque a lo mejor el Estado no existía para esa fecha, o al Estado no le interesaba ese tratado para esa fecha. Entonces, si el Estado no pudo participar en los pasos dentro de los plazos que el propio tratado establecía, la firma cuando había que hacer la firma, la ratificación cuando había que hacer la ratificación, y probablemente incluso ya el tratado entró en vigor, entonces se prevé la posibilidad de que el Estado se adhiera al tratado. Y con esa adhesión ya manifiesta de una vez su consentimiento en obligarse y entra a formar parte del tratado. Muy bien. Hay que terminar con el artículo 16, que habla del canje, de depósito de todos estos instrumentos. Dice, salvo que el tratado disponga otra cosa, los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión harán constar el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado al efectuarse su canje entre los Estados negociadores, contratantes, su depósito en poder del depositario o su notificación a los Estados contratantes o al depositario si así se ha convenido. Bien. Ahora, en el momento en que el Estado manifiesta ese consentimiento en quedar obligado por el tratado, existe una posibilidad vinculada con este consentimiento. Y es la posibilidad de formular
reservas al tratado. Vamos a ver entonces ahora el punto número 5, que son las reservas a los tratados. Dice el artículo 3.1, letra D. Se entiende por reserva una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado, o al adherirse a él, con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. Entonces, ¿qué es una reserva? Bueno, la reserva, como lo dice la propia convención, es una declaración unilateral que la hace el Estado cuando firma, ratifica, acepta, aprueba o se adhiere. Y esa declaración tiene un objeto. ¿Cuál es ese objeto? Excluir los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado. Por ejemplo, Venezuela formula una reserva a la Convención del Derecho del Mar, donde dice que Venezuela no es parte, ¿no? Pero un ejemplo hipotético, que hace reserva del artículo tal, porque considera que tal artículo de la Convención va en contra de su Constitución. Eso quiere decir que ese artículo de esa Convención no le va a ser aplicable a Venezuela. O también tiene como objeto modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado, ¿no? Puede modificar también, ¿no? Hay que señalar que toda la materia de las reservas tiene una sección completa en la Convención, que es la sección 2 de esta parte 1, ¿no? Y dice el artículo 19. Un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos que la reserva esté prohibida por el tratado o que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trate, o C, que en los casos no previstos en los apartados anteriores la reserva sea incompatible con el objeto y fin del tratado. Luego viene en el artículo 20 la aceptación de las reservas y la objeción a las reservas. En el artículo 21 vienen los efectos jurídicos de las reservas y de sus objeciones. En el 22 el retiro de las reservas. Y en el 23 el procedimiento relativo a las reservas, ¿no? Eso ya es materia de derecho internacional profundizado, pero lo pueden leer. Pero lo que más me interesa que fijen es cuál es el objeto de una reserva. Y además que la reserva puede tener cualquier denominación, cualquiera que sea su denominación o enunciado, dice la Convención de Viena. Este tema es un tema muy importante porque durante mucho tiempo en el derecho internacional no se sabía nada de reservas. Era una materia muy poco conocida, la materia de las reservas, ¿no? Los estados en un momento de problema no sabían cómo manejar el tema de las reservas. Y eso hizo que en el año 1948
8 surgiera una controversia en el seno de Naciones Unidas, porque la Asamblea aprobó y los estados comenzaron a firmar y ratificar la famosa Convención del Genocidio, que era una convención sumamente importante. Pero la Convención del Genocidio no decía nada acerca de si ella admitía o no admitía la posibilidad de formular reservas. Entonces algunos estados miembros comenzaron a firmar o a ratificar con reservas y otros estados miembros de Naciones Unidas se opusieron a esas reservas porque señalaban que esa era una convención muy importante que no admitía reservas. Entonces la Asamblea General decidió pedirle a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva. Y la Corte, en el año 49, emitió una de sus opiniones más brillantes, que es la famosa opinión consultiva sobre las reservas a la Convención del Genocidio. Bueno, en esa opinión, de la que ya hemos hablado, la Corte desarrolló todo un estudio sobre las reservas en el derecho internacional. Es una opinión muy larga que recomiendo que la lean. Solamente nos vamos a quedar con que la opinión decía, en su premisa más importante, que cuando un tratado no dijera nada en materia de reservas, se podían formular las reservas siempre que no fueran incompatibles con el objeto y fin del tratado. Un poco fue lo que recogió esta convención en el artículo 19, ¿no? Y todo lo que sigue en el artículo también fue basado en esta opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Un ejemplo de reservas que es interesante consultar fue lo que ocurrió cuando la celebración de los tratados del Canal de Panamá. En los tratados del Canal, Estados Unidos, en el instrumento de ratificación, ratifica con ciertas reservas y también con algunos entendimientos. Bueno, una reserva es una reserva, pero un entendimiento, ¿qué es un entendimiento? Y Panamá, por su parte, ratifica con algunas enmiendas, con algunas condiciones, con algunas reservas y con algunos entendimientos. Si la Convención de Viena dice que una reserva, cualquiera que sea su enunciado o denominación, es una reserva, siempre que tenga por objeto excluir o modificar los efectos jurídicos de las ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese estado. Yo les pregunto, ¿qué son todas estas cosas que Panamá y Estados Unidos llamaron con denominaciones distintas? Bueno, si Panamá ratificó con reservas, bueno, una reserva es una reserva. Y Estados Unidos también lo hizo con reservas, una reserva es una reserva. Pero Panamá también lo hizo con algunas enmiendas. ¿Qué es una enmienda? Una enmienda será lo mismo que una reserva. Cuando enmendamos, estamos modificando, ¿cierto?
Entonces, si estamos modificando, de acuerdo con el artículo 2.1, letra D, eso es una reserva. ¿No es así? Ahora, también Panamá ratificó con algunas condiciones. ¿Qué es una condición? Bueno, una condición puede excluir, sí. Puede modificar, también. Entonces, una condición también es una reserva. ¿No es así? Y un entendimiento, porque tanto Panamá como Estados Unidos ratificaron con algunos entendimientos. Si nosotros tratamos de buscar una recta interpretación de la palabra entendimiento, ¿qué es un entendimiento? Un entendimiento es una exclusión. Pareciera que no, ¿verdad? Un entendimiento es una modificación. No debería. Podría serlo, pero no debería. ¿Qué es entonces un entendimiento? Un entendimiento se parece más a una interpretación, ¿verdad? Entonces, si un entendimiento es una interpretación, entonces sería distinto de la reserva. Mientras que la palabra enmienda, condiciones y reserva, las palabras serían sinónimas porque buscan excluir o modificar la aplicación, ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese estado que está formulándolas. Un entendimiento sería algo distinto. Entonces, un entendimiento sería más bien análogo a una interpretación del tratado. Bien. Ahora, el punto sexto es los efectos de los tratados. La letra A, la entrada en vigor. El artículo 24. El artículo 24 señala que un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha que en él se disponga o que acuerden los estados negociadores. A falta de tal disposición o acuerdo, el tratado entrará en vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de todos los estados negociadores en obligarse por el tratado. Cuando el consentimiento de un estado en obligarse por un tratado se haga constar en una fecha posterior a la entrada en vigor de dicho tratado, por ejemplo, ¿cuándo? Cuando el estado se adhirió, ¿verdad? Este entrará en vigor con relación a ese estado en dicha fecha, a menos que el tratado disponga otra cosa, y las disposiciones de un tratado que regulen la autenticación de su texto, la constancia del consentimiento de los estados en obligarse por el tratado, la manera o la fecha de su entrada en vigor, las reservas, las funciones del depositario y otras cuestiones que se susciten necesariamente antes de la entrada en vigor, se aplicarán desde el momento de la adopción de su texto. El artículo 25 permite la adopción, la aplicación provisional del tratado, en parte o en su totalidad, si el propio tratado lo dispone o si los estados negociadores lo convienen. Tomemos como ejemplo la propia convención, que ya lo leímos, el artículo 84 habla de la entrada en vigor. La entrada en vigor de esta Convención de Viena será el 30º día a partir de la fecha en que haya sido depositado el 35º instrumento de ratificación o de adhesión. El siguiente punto es la observancia de los tratados. La observancia está en el artículo 26 y la regla general es la regla pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.
Esa es la regla general. El artículo 27, y el otro punto es el de los tratados y los terceros estados, que está en los artículos 34 al 36, cuya norma general está en el 34 y lo veremos en la clase siguiente.